Buenos días. Venimos escuchando a lo largo de estos días el discurso que Jesús proclamó después de la última cena, en la sobremesa. Vamos a leer un parrafito pequeño del Evangelio de hoy. Dice así: Vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Así a primera vista parece una situación difícil y desalentadora la que tienen los cristianos. El mundo está alegre y los cristianos que siguen al Señor están tristes. Pero llegará un momento en que se cambien las tornas. Aunque del todo exacto esto no es así. Lo iremos explicando a lo largo del comentario de este Evangelio. Pero quiero aprovechar para leer un párrafo del libro del Apocalipsis, del párrafo tomado de los dos testigos profetas que anuncian la palabra de Dios. Dice así: estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas siempre que quieran. Y cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que se llama espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio. No permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los habitantes de la tierra se alegran por ellos y se regocijan, y se enviarán regalos unos a otros, porque los dos profetas fueron un tormento para los habitantes de la tierra. Y después de 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Vamos a ver, estos dos testigos son encargados de anunciar la palabra de Dios, y la bestia, Satanás, los mata a los dos. Y estuvieron expuestos sus cadáveres durante 3 días y medio sin que los dejaran de enterrarlos. No les permitieron enterrar los cadáveres para reírse de ellos, para reírse de su fracaso. Y dice así, que fueron un gran tormento para estas ciudades estos dos testigos. ¿Por qué fueron un gran tormento? Porque anunciaron la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho de denuncia profética. La palabra de Dios denuncia aquellas cosas que nosotros en nuestra vida estamos haciendo mal. Por eso muchas veces la palabra de Dios no nos resulta agradable, porque saca a relucir nuestros defectos, nuestras imperfecciones, aquello que hacemos mal. Y entonces nuestra vida se contrasta con la palabra de Dios. Y ya digo, saca a relucir todo eso que no está bien. Por eso estos dos testigos son perseguidos hasta la muerte. Pero ya hemos leído ahí que después se les insufló un espíritu de vida y renacieron. O sea, que al principio sufrieron, pero después la alegría volvió a ellos. Muchas veces pensamos nosotros que apartándonos de la palabra de Dios, apartándonos de los mandatos del Señor, vamos a ser más felices. Y ahí nos equivocamos. Porque los mandatos del Señor no nos esclavizan, nos liberan, que es distinto. Aunque al principio podamos tener la percepción de que ciertas cosas en la vida cristiana nos esclavizan, no es así. Todo lo que aparece en la palabra de Dios nos libera. La palabra de Dios es liberadora. Siempre nos libera. Y ahí tenemos el caso del hijo pródigo de la parábola. Se fue de casa creyendo que iba a ser muy feliz, que ya no estaba sujeto a las leyes de su padre. Y sin embargo, tuvo que volver porque cometió una gran equivocación. El padre para él siempre quiere lo mejor. Para acabar, que tengamos presente una cosa. Esta tristeza, este
sufrimiento no nos viene por vivir el Evangelio. Este sufrimiento no nos viene por vivir y cumplir los mandatos del Señor. De otra manera lo digo. Este sufrimiento no nos viene por vivir la palabra de Dios, por cumplir la voluntad de Dios. No nos viene por ahí. Lo hemos escuchado en este trocito que hemos leído en el libro del Apocalipsis. El sufrimiento nos viene por el anuncio de la palabra de Dios, no por la vivencia de la palabra de Dios. Esto es importante que lo tengamos claro. Cuando anunciamos la palabra de Dios, es muy posible que nos persigan. Ya lo hicieron con Jesús. Si lo hicieron con el Maestro, ¿cómo no van a hacerlo con el discípulo? Pero cuidado, el sufrimiento, la cruz, nos viene por el anuncio de la palabra de Dios, pero nunca por la vivencia de la palabra de Dios. Cuando vivimos la palabra de Dios, eso nos hace más felices, nos libera. Que esto lo tengamos claro. Porque podemos pensar que al cumplir la palabra de Dios, al vivir la palabra de Dios, somos más infelices. No. Viviendo la palabra de Dios somos más infelices. ¿Que tenemos que participar de la cruz? Sí, pero no será por la vivencia de la palabra de Dios, sino por el anuncio de la palabra de Dios. Porque muchas veces la palabra de Dios resulta incómoda. Saca a relucir nuestros defectos, nuestras imperfecciones, y por eso muchas veces seremos perseguidos. Pero que lo tengamos siempre claro, la cruz viene del anuncio de la palabra de Dios y la felicidad nos viene de la vivencia de la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga y os proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.